ustedes bienvenidos a otra entrega de Sondeo, programa de peso para un público que piensa. Y bueno, tenemos muchas cosas interesantes en el país y en la región. Y en la región, otras que preocupan. Mira, no tenía el dato, sí sabía la visita sorpresa que le hizo el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos al presidente Danilo Medina. General Faller. Pero no sabía que era a propósito de una reunión de ejércitos que tuvo lugar en el país. Yo desconocía ese dato. Mira, ese es un movimiento desde el punto de vista diplomático bastante inusitado, porque no fue por la convocatoria, formalmente no se hizo por la estructura hemisférica que representa la OEA, que por ahí que debe hacerse. Y todo parece indicar que ellos están reaccionando a la gran inestabilidad que está mostrando la región y los grandes niveles de incertidumbre que suponen los procesos en curso. Que van en aumento, esa incertidumbre, esa vulnerabilidad, esos riesgos van en aumento. Sí. Uno no lo dice solo por Haití, uno no lo dice solo por Venezuela. Por Chile. Uno lo dice por Chile, por Ecuador. Y Bolivia ahora. Y ahora ya finalmente por Bolivia. Una nota nueva. Esta mañana se movilizaron unos grupos en Bolivia que están llamando a la resistencia armada. Sí, bueno, en el día de ayer ya hubo incluso manifestaciones de gente que no está de acuerdo con el golpe de Estado, porque de eso se trata. Fíjate que Evo Morales en principio había estado ya de acuerdo en que se fuera una segunda vuelta, y sin embargo, y a pesar de eso, vino un llamado, un pedido más bien del el jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía, sí, de que él renunciara, de que para llevar la estabilidad. Yo voy a ver cómo ellos van a estabilizar ahora Bolivia. Bueno, ahora hay algunos policías que piden que esos dirigentes, esos militares de la cúpula también renuncien. Pero claro que deben renunciar, porque realmente, y comentaba hace un momentito fuera de cámara, hace mucho tiempo que no se veía esa beligerancia militar en la región, pero por lo menos se guardaban determinadas formas. Se habían estado guardando. Pero no así, de que un pedido que renuncie. Ellos son los salvadores, quieren salvar la patria, y resulta que ahora han descabezado el país. Ahora todo el que venía en el orden sucesoral ha renunciado, y entonces ahora hay un vacío de poder. Igual que tú sabes que... Vacío de poder que da paso al caos, porque si tú me dijeras, bueno, hicieron salir a Evo para con alguien resolver el problema, pero ahora han complicado el asunto. Sí, igual que tú sabes que en Chile, después de que Pinochet se retiró, los militares se habían mantenido totalmente en el cuartel y habían dejado cualquier actividad a la gendarmería chilena, que es altamente... Y tú dices, se retiró, cualquiera cree que el Santico fue a rezar y que no fue por ahí, ya por agotamiento, porque duró hasta cuando le dio la gana. Ya, sí. Y ahí hizo todo lo que complicó todas las cosas en ese país y bueno. El ejército no había tomado beligerancia, pero con estas situaciones, estas movilizaciones que se han producido, los ejércitos han salido de nuevo a la calle. Bueno, algunos repudian eso. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, uno echando un poquito para atrás, ya que hablamos de Bolivia, hay mucha gente que no ha querido reconocerle las cosas a Evo, porque los seres humanos que no son perfectos cometen sus errores, pero deberían como ponerse cada cosa en su sitio. Evo Morales transformó ese país, por primera vez un indígena asume el poder en ese país, y hay sectores fácticos o recalcitrantes tradicionales que no le perdonan a Evo el haber hecho determinados cambios importantes que transformaron ese país en innumerables aspectos. Sí. Ahora, él comete el gran error y que nuevamente debe servir como reforzamiento, como lección para aquellos que no quieren aprenderla o que la leen al revés. Realmente el querer perpetuarse en el poder, el no comprender la realidad. ¿Por qué no copian del presidente Mujica? Se fue para su casa, no fue al poder a amasar fortuna, a resolver problemas personales o grupales. Sencillamente se llegó,
e hizo una brillante, una aleccionadora gestión y se fue para su casa y sigue viviendo, y desde allí, desde el mismo punto donde vivía, sigue mandándole lecciones al mundo a ver si la democracia funciona. Pero los demócratas, que inmediatamente tienen un poquito de poder, se enganchan a dictadores, pues no quieren entender eso. Sí. Y bueno, por eso pasan las cosas que pasan. Evo debió convertirse, como hasta un punto lo era, en un referente, y debió ser un ente de moderación, propiciar la transición y sencillamente no forzar las cosas. No debió. Porque si se va a un referéndum y lo pierde, bueno, hasta Hugo Chávez no entregó el asunto cuando sí, en un momento determinado, y dejó que la oposición pasara, por lo menos la parte congresional, cuando perdió el referéndum. Sí. Entonces, bueno, pero ya había sido ratificado como 7 veces. Pero el poder desgasta, crea sus disgustos, y Evo no entendió esto. Evo tiene una mayoría de ese país, que es un asunto que no entiende mucha gente. Ahora están tirados a la calle los anarquistas y los que quieren restaurar el estado anterior. Sí, tanto él como su vicepresidente han convocado la memoria de Tupac Katari, que es un cacique indígena que una vez lo arrinconaron y le dijeron, volveremos y seremos millones. Entonces volvió con una insurrección. Bueno, él se fue a México. Se ha ido a México. Y justamente dejó ese mensaje. Sí. Juan MacArthur, ¿qué dijo? No, porque ellos convocan a Tupac Katari. Que digo yo, pero me estoy acordando. Que antes de MacArthur lo había dicho. Volveré, sí, me voy, pero vuelvo. Sí. Bueno. A propósito, Luis, yo creo que la Procuraduría General de la República ha cometido un error. En medio de una situación donde las percepciones son de que hay una verdadera orgía de muerte de mujeres, ellos han publicado una nota diciendo que las estadísticas dicen que se ha reducido. Eso es provocador. Pero claramente, es una imprudencia. Eso es, tú que sabes mucho, eso es antirrelaciones públicas. Pero claro, todo lo contrario. Hablar de eso en estos momentos es imprudente, por lo menos, lo menos que es imprudente. La muerta de hoy es una profesora norteamericana que vivía en Sosúa. Sí, pero en este caso parece que se trata que un asalto. De otro tipo de crimen, sí. un asalto para robarle, aparentemente. Una profesora de niñas, creo que tenía unos 15 años en el país. Entonces, o sea, fíjate cómo una persona que viene a formar, que viene a educar, entonces finalmente, los aprensivos no tienen barrera. No le importa, no toman en cuenta nada. Y bueno, no tienen, ni van a tener perdón tampoco de Dios, ni de nadie. Sí. Bien, finalmente, Danilo, dice aquí el titular del día de hoy, del periódico El Día de hoy, que la Junta Central Electoral intenta salvar el voto automatizado para los comicios del 2020. Que no intenten con eso, que no inventen con eso, que no van a salvar nada, que ya el tollo está hecho. Y yo insisto en lo que escribí el otro día, y no por los equipos, sino por la mano del hombre que se mete y hace lo que le da la gana y finalmente deja los resultados que alguien moviendo una tecla interesante, interesante no, para los fines preocupantes, pero moviendo sus teclas, daña las cosas. Yo no sé cuál es el interés que tiene la Junta Central Electoral o cuáles son las presiones que recibe o los miedos que recibe para que realmente quiera insistir en esto y quiera chocar con la misma piedra o quiera poner a la institucionalidad, al régimen de partido, a la democracia, a la institucionalidad en sentido general, a chocar con la misma piedra y a ponerla en peligro. ¿Qué es lo que van a salvar? Inclusive, eso de gastarse, qué sé yo, cuántos miles de dólares en una auditoría. Esa auditoría se pidió al principio y se ofreció antes. Ya no tiene sentido. Eso no tiene sentido, porque lo primero es que para un amplio sector de la población, aquí hubo un fraude, yo no sé si colosal o de qué tamaño, pero un fraude en definitiva. Entonces, eso no se le va a quitar del disco duro a mucha gente, por más que se quiera vender lo contrario. Entonces, si ya hay un factor de credibilidad de por medio, o de falta de confianza por el medio, ¿cómo van a insistir con esto? Y entonces no se tiene la prudencia de que si se va finalmente a contratar una empresa para que
la auditoría diga, ¿qué es lo que va a decir esa bendita auditoría? No, que todo está bien y que todo está como cuando contaron, sí, que supuestamente contaron los votos y que dieron los físicos con los otros, dieron lo mismo. Sí. Entonces, eso mismo va a decir la auditoría. Los físicos, lo que se contó, y la auditoría dice lo mismo y San se acabó. Entonces, no, así no. Que entonces que se tomen la molestia de echar eso a un lado. Y ya el país perdió, de nuevo perdió ese dineral en equipos que probablemente algunos se llevaron una buena comisión en su bolsillo. Y bueno, el Estado y el pueblo dominicano tuvo que pagar eso. Pero que no vuelvan otra vez con lo mismo. Porque tú sabes que hay algunos compañeros de la televisión y la radio que son partidarios del voto electrónico, que dicen... Sí, porque están comprometidos con eso, porque eso no es gratuito que lo hacen. Vamos a durar semanas contando. Que duremos. Del 2004 acá se contaba en menos de 24 horas. Pero y el otro horas. día, finalmente no en contaron. 24 ¿Cómo fue horas. Que contaron? No fue de qué manual que contaron los que estaban en las urnas. En 24 horas se cuenta. Dijo la Junta inicialmente que se iba a durar de 2 a 3 meses y resulta que en menos de 24 horas... Dicen ellos que lo contaron. Desde el 2004 porque aquí se había estado dando resultados antes de la 48 horas. Que dicen ellos que lo contaron, porque yo no veo los veedores que debieron estar ahí para que realmente certificaran eso. Yo no vi que ahí estaba la OEA, los organismos internacionales y organismos nacionales de crédito que pudieran haber avalado aquello. Por el contrario, lo único que se sabe es que Participación Ciudadana en su último informe, que decir Participación Ciudadana es decir la USAID y decir organismo o intereses norteamericanos, sencillamente lo último que dijeron fue que los resultados eran ilegítimos. Sí. Y si hubo un resultado ilegítimo es porque las condiciones no estaban dadas para poder avalar aquello. Y entonces, si lo primero está ilegítimo, ¿qué tú puedes esperar que lo otro que venga atrás? Entonces, que no inventen con esto. Yo no veo la razón de seguir perdiendo el tiempo y perdiendo dinero en esto. Porque además la compañía que han escogido, yo no sé por qué no escogieron otra. Está bien que esto no se sometiera a concurso, porque eso era perder 3 meses de tiempo. Perder 3 meses. Pero que las que se escogiera no fuera una empresa que le esté dando servicio a instituciones del Estado, o al Estado mismo, o al gobierno mismo, o a los intereses oficialistas mismos. O sea, ¿tú me entiendes? Claro, tú no puedes estar ligando una cosa con la otra. Entonces, eso es una indelicadeza que en definitiva lo que viene es a poner en entredicho, en tela de juicio, cualquier resultado que esa montaña va a parir un ratón. Sencillamente, pero no va a parir nada que pueda tener confiabilidad, credibilidad para los sectores que se respetan. Entonces, por favor, que se pongan a una, sobre todo los partidos que entiendan que pueden ser perjudicados, que voten, los que están con el oficialismo, todos que voten a favor de eso, y que todos los otros que son mayoría, y como la mayoría en todas partes se supone que se impone, entonces bueno, que esos otros en sentido mayoritario digan que eso es un asalto a mano armada y a la vista de todos, que no se puede, sencillamente. Vamos a hacer una pausa porque tenemos nuestro invitado en el día de hoy. Hay mucha sequía, hay mucha contaminación ambiental, además de las otras contaminaciones, y por tanto sensitivo tema de medio ambiente. Del medio ambiente. Vamos a hablar. Con una autoridad para los fines en esa materia, el ambientalista Luis Carvajal, que cada cierto tiempo nos acompaña. Y como decía, hay mucha sequía, hay mucho polvo, hay mucha contaminación. La falta de agua y mucha contaminación, eso parece que no huele bien o no sabe bien. Vamos a ver si habrá alternativa para eso. Vamos a la pausa y de allá para acá ya entramos oficialmente con nuestro invitado. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre.
El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, pues formalmente la bienvenida a Luis Carvajal, nuestro querido amigo ambientalista responsable de los que pone realmente los puntos sobre la silla. Un académico comprometido. Así es. También, bueno, en representación de... Yo supongo que él viene a título personal, pero en definitiva puede hablar por los ambientalistas, puede hablar por la Academia de Ciencias, puede hablar por la UAS y por una serie de instituciones y de colegas que también se preocupan por estos temas medioambientales. Porque alguna vez le dijeron terrorista ecológico. Yo siempre he visto en él una voz mesurada y sopesada, todo lo contrario. O no fue ambientalista patológico. Le eso fue otra terrorista cosa. ecológico. Terrorista ecológico. Bueno, de todas maneras, Luis, bienvenido al programa. Y al día de hoy, al margen de la política, que es para coger las cosas con pinzas, en la parte medioambiental, de degradación del medio ambiente, de falta de agua y de no presencia de lluvia, ¿por dónde comienza la preocupación de este momento? Mira, la mayor preocupación radica en la ausencia de políticas y acciones claras para enfrentar una situación que no es solo coyuntural. El problema del agua es un problema estructural en República Dominicana. Además de tener un déficit por la relación disponibilidad-demanda, hay una caída continua de la cantidad de agua disponible para las actividades humanas y para las propias dinámicas ecológicas en el marco de un profundo desperdicio de agua. La eficiencia del riego nuestro está por debajo del 20%. Quiere decir que de cada metro cúbico que se dirige a riego, perdemos 4. O sea, una parte, yo necesito 5 para usar 1. Se le echan 8. Sí. La ciudad de Santo Domingo. Yo tengo ya años participando en actividades donde el tema de la seguridad alimentaria se ha estado tratando y resulta que esa es la base de la seguridad alimentaria. Pero entonces el medio ambiente es el soporte para la seguridad alimentaria. Sí, tú no puedes hablar de seguridad alimentaria si no dispones de agua. Exacto. ¿Qué ocurre? Ocurre que tú tienes que zonas altamente productivas como el Valle de San Juan han visto en los últimos, o las llanuras de Asua, sí, han visto una disminución del agua disponible para riego, lo que ha afectado de manera significativa las cosechas y debió haber provocado desde hace mucho tiempo una alarma. Pero ¿qué ha ido ocurriendo? Que el Estado ha cerrado los ojos, por ejemplo, frente a la degradación ambiental en las cuencas altas. Y aunque anuncia y hace mucho bulto con ciertos programas, en realidad la eficiencia de estos programas es mucho más mediática que de hecho. Y yo suscribo eso porque yo he visto muchos hallantes que se han hecho en un momento determinado, anuncios que se han hecho, instrucciones que se han dado y expectativas que se han creado. Pues tú sabes la cantidad, me cojo el tema para mí y no de buena gana, tú sabes la cantidad de árboles que yo veo que suben por ahí para arriba, en mi propia revolcadero de burro allá en Ocoa, la Malagueta. ¿Cuándo van a reforestar esta bendita gente de medio ambiente de Ocoa? Cuando ya viene la sequía. Si tú estás en la Malagueta, tú puedes ser un testigo de otra cosa. Cuando te dan los números de la recuperación ambiental y te hablan de esas cuencas, el que va a Ocoa sabe el nivel de deterioro de las cuencas, la zona de captación de agua, un deterioro que sigue agravándose. Pero hay dos elementos sobre los que la población ha puesto muy, muy poca atención y que el Estado no menciona y son fundamentales para entender la gravedad de la situación que tenemos ahora. Es que cada vez que llueve, la torrencialidad ha ido creciendo y la velocidad con que las aguas que caen en la montaña se manifiestan en los llanos cada vez mayor. O sea, el tiempo
que dura el agua en bajar desde el punto que hace contacto con la tierra. No se hacia quede la en el zona llana. camino, baja toda. Entonces, el agua que no se queda en el camino, en vez de construir, destruye. En vez de aportar, quita. En vez de sumar, resta. Y en vez de ser una bendición, es una desgracia. Va degradando el terreno. Y no importa lo que te diga cualquier técnico, lo que te diga cualquier político, el primer indicador de la calidad de un ambiente es la torrencialidad de las aguas. A menor torrencialidad, mejor calidad. Por lo tanto, la recuperación de Cuenca debe apuntar en esa dirección. Pero ¿qué ha ocurrido? Que en los últimos meses hemos tenido la eliminación del Parque Manolo Tavares para abrirle paso a los grandes aserraderos, a la expansión ganadera y a la presencia minera. Está claro que un Estado que no se da cuenta que su prioridad es agua, ojo, está enunciado. Si las políticas y hasta que el para Estado... la siembra también de otras cosas, como entre ellas aguacate en algunos sitios. Bueno, después vamos, tú tienes en Ocoa lugares, por ejemplo, como los proyectos de Macapi, que son proyectos de grandes extensiones de aguacate, sembrados en pendiente, contra las curvas en la propia dirección. ¿Eso está contraindicado? Claro, está totalmente contraindicado. Si hay un cultivo que debe ser una bendición para la economía dominicana es el aguacate, donde se puede y sobre todo cómo se puede, porque de otra manera todo el que siembra aguacate conoce la dependencia del aguacate con el agua. Claro. Y sabe que en vez de incorporar es un cultivo que saca. Yo no me puedo ir a una zona productora de agua. Si lo siembro en Valle Nuevo, no lo puedo sembrar en Ocoa. Claro. El agua no llega ahí. No llega porque no te llega el agua, pero no puedo sembrar ni además eso. Demanda demasiado agua. O sea, ahí es que voy. O sea, demanda demasiado agua e impide que se incorpore agua. O sea, porque no es el aguacate criollo que tú lo siembres y no tienes que echarle agua. No. Pero es que este aguacate, si tú no solamente las maticas chiquitas, y si al final tú ves que ya tiene el fruto, y si no tiene agua, si no lo moja, cada cierto tiempo, que puede ser 2 o 3 veces a la semana mínimo, el aguacate se te arruga. Se te arruga y se te cae. Y se cae. Se arruga porque necesita tanta agua que comienza a absorber su propia humedad, lo que tiene adentro el aguacate. Se arruga. Pero para evitar caer en la falacia, en la mentira técnica de creer que el culpable es el aguacate, el culpable es un incidente que demuestra que no hay visión y no hay política, que no hay un acompañamiento en los manejos. Porque el país puede, y yo pienso que incluso debe incrementar la producción de aguacate para exportación, pero tiene que sacarlo de las zonas frágiles y allí donde lo hace, tiene que hacerlo con un respeto estricto a la técnica. Pero nosotros estamos viendo un problema del que vivimos denunciando, y a mí me gustaría enfocarme un poco en las aproximaciones para la solución de este problema. Mira. Aproximación, vamos a hacer una pausa, Luis. Sí, de nuevo, ya la última, por ahí nos vamos todo el trayecto, para que entonces... Soluciones. Sí. Y quiero que me regalen aunque sea un segundo para hablar del mirador. Del desastre que querían hacer ahí. Sí. El intento de apuntación. Qué forma más estúpida de promover la cultura mochándole un pedazo a un parque. Por Dios. Vámonos a la pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo. El mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora.
Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Pero seguimos nuestra conversación esta tarde con el ambientalista Luis Carvajal. Bueno, Luis, soluciones para todas estas cosas. El mismo país o la misma media isla, cada día somos más, casi 12. Y se dice que el problema del agua es un problema vital para esta isla. El agua se está acabando. Mira, todas las previsiones, las oficiales y las no oficiales, las menos alarmistas, nos hablan todas de una disminución en el agua circulante en la isla y en la disponibilidad de agua con el tiempo. Y nos dicen que de concretarse las previsiones del cambio climático, nosotros nos abocamos a catástrofes hidrológicas por sequía. No a una crisis, y por a catástrofe. No, a catástrofe. Eso está fuera de toda duda. Sin el agua no se puede vivir y resulta que el agua se nos está agotando y cada vez somos más. Ahora, si nosotros no convertimos el agua, que es la primera propuesta que tenemos, en el eje de toda la planificación y de toda articulación de las políticas del Estado. Poner el agua adelante. Poner el agua adelante, pero ponerla cuando yo decido un asunto como un ordenamiento territorial o discuto la ubicación de un vertedero, o si yo coloco una mina arriba de una presa o permito la expansión de un cultivo en una zona de captación de agua. Nosotros tenemos que garantizar un ahorro del agua. Voy a decir algo, en la ciudad de Santo Domingo escasea el agua, pero el agua que está entrando a la ciudad de Santo Domingo, aún en las situaciones más graves de sequía, si no tuviéramos los niveles de pérdida fuera más que suficiente para un uso adecuado, o sea, un acceso adecuado de toda la población del Gran Santo Domingo al agua. Pero nosotros tenemos un déficit agudísimo y la gente está sufriendo. Y un desperdicio también. Porque te pongo el ejemplo de esta mañana. En mi casa se fue, yo en un cuarto piso, se fue la luz. Resulta que cuando la luz se va, el agua se va casi seguido. Yo huyendo, me metí al baño antes de afeitar, me bañé y el chorrito que había me dio para bañarme. Sí. Si no, yo me olvido, qué sé yo, y sabía cuántos galones más de desperdicio hay. Entonces, realmente se puede hacer muchas cosas con lo mismo. Ahí voy. Pero ahorrar pasa por 6 medidas. Ahorrar en términos de las ciudades. La primera medida tiene que ser que la gente esté consciente de esto y se vaya, voy a empezar de lo chiquito a lo grande, y se vaya a un programa local, general, de reducción de pérdidas y de ahorro. O sea, una política dirigida para inducir el ahorro en los hogares, en los comercios, en las empresas. Una labor de educación que debe ir combinada con unos controles. Lo segundo, las CORA en el país y en la capital, la CAST y NAPA, donde sea que tengan la responsabilidad, tienen que tener un programa agresivo con una inversión financiada para detectar escapes urbanos y resolver los escapes. Eso aporta 2 cosas. Uno, evita la contaminación cruzada, porque donde hay escape, esa agua se contamina, cuando cae la presión reabsorbe el agua y es una de lo que hace menos potable el agua en nuestras grandes ciudades. El tercer elemento es fundamental. Los flujos, o sea, tiene que haber una política real de regulación de las entradas y de los flujos, de tal manera que pueda haber una evaluación permanente de las demandas reales y del agua vacua. Cuarto, los grandes demandantes y consumidores de agua, que están, por ejemplo, casi todas las compañías que venden agua no tienen una fuente propia de agua, utilizan la propia agua que viene a partir de los sistemas y luego te la embotellan y la comercializan. Y si tú calculas la cantidad de botellitas que te da un metro cúbico y te das cuenta de lo que le cuesta un metro cúbico, tú entiendes que debería haber una penalización en función de estos usos. Los quintos, hay que ir hacia la gobernanza del agua. Una política que permita diversos niveles para controlar las etapas de decisión
alrededor del uso del agua. Te voy a poner un ejemplo. Aquí hay barrios que están próximos y a uno el agua le llega 3 veces a la semana y a otro le llega 3 veces al mes. Estoy hablando de casos reales, que hay infinidad de gente que conoce. ¿Quién tomó la decisión de por qué darle con más frecuencia a un barrio que el otro? ¿Qué te permite a ti valorar que en una comunidad haya mejorar esa programación? Pero eso es un problema de organización y gobernanza, que tiene que estar en contacto además con la población, pero hay un último que va a nivel de política de Estado. La política de uso de agua urbana es parte de una política general de uso y ahí vamos. Que creo que también eso debe ser aplicable al área rural, porque si yo tengo 10 tareas de aguacate, tú no puedes permitir que, qué sé yo, que otra gente tenga, además de 30,000 tareas en un sitio, que si yo cuántas mil en otro sitio, una sola persona. Mira, las grandes pérdidas están en el área rural, pero para el área rural hay también enfoque claramente definido. El primer enfoque es evitar la pérdida en el riego. Ya dijimos ahorita que de cada 5 metros cúbicos se aprovecha 1, perdemos 4. Por lo tanto, canalizarlo, conducirlo y dirigirlo que cuesta, estamos votando 4. Para ello tenemos que presurizar los sistemas que están en altura. Segundo, tiene que haber un programa de acompañamiento a los productores y de seguimiento de la eficiencia de riego. Sí. Tiene que haber una contabilización del agua servida, porque la inmensa mayoría simplemente tienen un canal que tú abres, lo da por media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero nadie te calcula los volúmenes de agua de tal manera que ellos puedan entrar en una economía hídrica. ¿Qué espacio público, qué oficina, agencia pública se debe ocupar de eso? No, la ley está planteando una autoridad nacional de agua que centraría una gobernanza de agua y que agrupa. Esa es la propuesta de ley que está en discusión y que agruparía una discusión de una ley de agua que modificación de eso. Que creo que está engavetado. No, la ley de agua está. Lo que pasa es que cada vez que se está llegando al final hay 3 elementos que evitan su discusión. 2 de ellos tienen que ver con las 2 soluciones que me falta por plantear. Uno es quién dirige, sobre todo porque en agua hay grandes inversiones y se están matando el INDRI con las CORA, con INAPA, con Medio Ambiente, porque el agua implica grandes recursos y el que maneja grandes recursos tiene poder. Pero además hay otro factor. Eso lo debe determinar el gobierno central. Sí, pero es la gran discusión y en el Congreso yo he visto ese pleito de manera continua. Yo he participado durante muchos años en las discusiones que hay sobre el agua. Matándose por el control. Por el control. Pero lo otro está en que siempre aparece una gente que quiere permitir la capitalización de las cuencas, su monetización, y plantea formas que implican privatización del agua y que llevan a contrarrestar si el agua es un bien o es un servicio ambiental, si es un derecho o es simplemente un servicio, si el derecho al agua es parte del derecho a la vida. No es una combinación. Es una combinación. Lo que pasa es que a la hora de yo garantizar, por ejemplo, para que el agua llegue a tu casa hay que hacer inversiones, hay que gestarla y eso tiene un costo. Y es normal que a ti se te cobre por ese servicio. Pero si el agua es lo que termina apropiándose y no del servicio de ponerla a ti. Y hay quien puede de manera privada decir, esta agua es mía, en violación a lo que está planteado en nuestra Constitución, en la ley ambiental. Es un bien estratégico. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que nosotros ambientalmente lo definimos como un servicio. Legalmente, y los abogados entienden mucho mejor que esto, un bien puede ser objeto de propiedad y de transferencia. Un servicio tiene una propiedad de carácter difusa y yo tengo que garantizar que tú tengas acceso al servicio y puedo cobrar por las facilidades y eso que establezco, pero no porque poseo el bien. No es el bien lo que yo te cobro, es el servicio para facilitarlo. Exacto. Pero eso es una discusión que aunque parezca muy teórica, en la ley puede tener un alcance terrible. Y fíjate que esos 2 elementos para finales... sociedades organizadas es un problema vital discutir. Sí. Y establecer parámetros claros. Claro, y esos 2 elementos tienen que ver con las soluciones que me falta por exponer. Cada vez que viene un aguacero y tenemos esas grandes aguadas que crean problemas por la torrencialidad, se pierden paquetes de empiezan a recomendar. Nosotros lo que necesitamos es mucho más presa. Y es cierto, nosotros necesitamos retener la mayor cantidad de agua, pero quien retiene la mayor cantidad de agua son las cuencas sanas.
el agua no se produce ni en las presas ni en la tubería, el agua la producen las cuencas que están en calidad. Entonces, invertir en recuperar las cuencas, aprovechar cada gotica de agua para aprovechar cada salto, permitiendo los flujos, es mucho más barato que las macroinversiones. Pero cada vez que discutimos presas, cuando teníamos la sequía y se estaban presentando el alarma de que estaban muriendo los animales en Montecristi, la propuesta fue construir una serie de envases paralelos a la presa para acumular el agua. Y la pregunta, pero si el agua no llega y si la acumulamos ahí, se va a evaporar más rápido. A quedar los por eso está la inversión. Y ahí estaba gente que estaba haciendo cálculos y ya había gente que andaba detrás del proyecto. Sí, entonces, para sacar comisiones para que después quedaran los solos. Una de las soluciones es racionalizar la política de inversión en agua para evitar y proteger las fuentes, sobre todo, porque si no hay protección ahí. Eso es lo fundamental. O sea, tú haces inversión, pero primero, si tú no garantizas que el agua se capte, si tú después no altera el agua, porque tenemos poca agua, pero lo estamos contaminando, estamos desmadrando los ríos, Hoy no había un camión el otro día tirando materia fecal en un río. Mira, ese lo vimos y nos alarmamos porque lo vimos, por eso ocurre permanentemente. Porque si alguien me dice a mí, y las industrias tirando si alguien me dice que República Dominicana tiene 107 empresas dedicadas a limpiar pozos sépticos y eso, y si alguien me dice cuál es el lugar que existe en República Dominicana para ellos verter el material que traen de ahí, siempre o irá a un acuífero o a otro lugar, porque la solución de los sépticos son plantas de tratamiento bajo otro esquema. Esa no es la solución. Y muchos nos alarmamos porque vimos que la estaban tirando en el río ahí. Ellos pudieron haberlo tirado y nosotros no verlo, y es un fenómeno continuo. Nos alarmamos con ellos, pero no hubo una decisión de política alrededor del problema. Actuamos sobre el evento. Es como cuando hay una esquina donde todos los días hay un choque y yo estoy esperando para cada vez que un tipo choque ir a pelear por la imprudencia del chofer, que fue un imprudente, y no por un problema de ordenamiento del tránsito que me puede dar una solución de carácter estructural. Pero esa parte es una cultura, recordemos, todas las industrias que se ponían, y siempre, bueno, todo, el que iba a poner algo para despulpar café, cualquier cosa en el campo, desde cuando uno estaba chiquito, uno se acuerda, de que todo el que tenía algún negocito, cualquier cosa que fuera a tirar desecho, buscaba un arroyo o un río para tirarlo. Ahora, le voy a decir lo siguiente. Ustedes me dijeron un día aquí que yo casi tenía derecho en este programa. Claro. Pues si es así, yo quiero, porque sé que se está acabando el tiempo, cambiar un poquito el tema antes de que me manden a cortar. Sí. El mismo día, el mismo lunes que se celebraba, porque se había movido la fecha, el día de la Constitución, y que salió la noticia de la declaración del ministro de Cultura sobre el parque, había un evento que le pasó desapercibido a mucha gente discutiendo sobre el valor... El Parque Mirador. Sí, lo del Mirador, sobre el valor inmobiliario de los espacios en el Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la saturación inmobiliaria ha provocado un incremento significativo de los alquileres. Y cuando nosotros vemos... Ese anuncio es un tema económico. Económico, pero de alto interés ecológico. Eso se parece, Luis. Sobre todo que toca a grandes inversiones. Eso se parece a una vez que me contaron a mí que alguien tenía periódico y tenía empresa y necesitaba dólares. Y entonces para salir al mercado a comprar, a buscar dólares para sus empresas y para resolver los problemas, salía un titular en rojo, se desploma el dólar. O sea, es un tema económico, manejado mediáticamente. Es un tema económico, pero de una gravedad, porque utilizó... Ese parque ha sufrido 6 o 7 amenazas de esa naturaleza en diversos momentos y siempre la ciudadanía ha respondido. Ahora, detrás de esa locura, que ya sabemos que era absurda, inviable, ilegal, porque además... pero que no iba a obtener nunca permiso social, estaba un fenómeno mucho más importante para la ciudad. Y es el hecho de que esta saturación inmobiliaria está planteando reordenar los espacios para cambiar, por ejemplo, la relación área verde, edificaciones, lo cual le sumaría a los inversores en proyectos una gran cantidad de terreno para poder expandirse y además
podía cambiar expandirse, el ordenamiento. Pero sacrificando realmente sacrificando la ecología. La ecología, el pulmón que tiene la ciudad ahí. Y la otra gran discusión es una discusión que nos lleva a cambiar el ordenamiento de construcción con relación a la altura, al número de pisos y a la densidad. Y en última instancia tú estabas hablando de alterar el flujo de la renta nacional alrededor de una recomposición del valor inmobiliario que iba a beneficiar a 4 o 5 grandes grupos, algunos de los cuales tienen mucha posibilidad de incidir sobre esa decisión. Y mientras la ciudadanía volcó sanamente en la defensa del parque, lo otro que nos amenaza todo, porque te discutía también además de cambiar la ley de alquileres para que los dueños de los terrenos y los edificios puedan obtener mejores beneficios y eviten que su dinero se devalúe, porque si el alquiler no crece en función de lo que crece el valor de los terrenos, estamos hablando de dos grandes amenazas sobre la población urbana de la República Dominicana, no solamente. O sea que detrás venía un aumento de los alquileres, entonces, a darle al cuello. No solamente los alquileres, de los alquileres y del ordenamiento espacial en ciudades donde el precio del metro de tierra urbana. Exacto. Cuando el valor del metro de tierra urbana crece, hay riquezas que se multiplican fuera de todos los círculos productivos, sin haber generado un chicle ni haber dado un servicio, multiplican su riqueza, y esa riqueza que ellos multiplican, quien la está cediendo en la sociedad. A esa gente que quiere manejar su riqueza. La renta parasitaria. Luis, que se pongan de acuerdo con los gobiernos para que ayuden a los gobiernos a hacer proyectos de desarrollo de otras magnitudes. Porque yo soy de los que pienso que el desarrollo debe moverse ahora, de Santo Domingo sobre todo, después quizás de Santiago, debe moverse hacia abajo, caminar por abajo, hacer una ciudad allá abajo, pero a través de sistemas de transporte masificado. Por ejemplo, no es verdad que la avenida Anacaona ha estado taponada nunca. Allí no ha habido taponamiento nunca. Y si se taponara, esa no es la solución. Esa no es la solución, es sacar vehículos o propiciar un sistema de transporte masivo de pasajeros y de carga, pero no sacar los camiones de la capital, de la ciudad. Tú tienes que buscar con qué transportar. Y después, voy a dar, creo que es en el primer sitio público que voy a mencionar lo siguiente. Hay un proyecto que se ha discutido y que tiene una oposición firme de arquitectos y urbanistas de establecer una serie de paragüitas en el Parque Colón, cambiando incluso la vegetación de allí, que es parte de su cálculo histórico. Sí. Cambiar los árboles por paraguas. Es un proyecto interesante para convertirlo como en una especie de gran plaza parecida a algunas plazas europeas. Sobre todo que la idea. Eso es bueno, pero tiene su parte mala. No, eso es malo, pero donde quiera que usted lo busque es malo. Porque primero te estás rompiendo. No se olviden que las zonas coloniales son zonas identitarias, pero que también lo que se articula allí como identidad es mucho más que presente y que pasado. Entonces, tú no puedes es más que presente, pasado y que futuro. Es una esencia atemporal que tú no puedes ubicar. Pero si eso implica además alterarte la vegetación, cuando tú tienes árboles que son parte ya del símbolo de la zona, son un modelo. Y en ese sentido, yo quiero decir, por primera vez en un espacio público aquí, que ese proyecto va a tener la oposición firme y radical de la ciudadanía, y el movimiento ambiental estoy seguro que va a responder en su contra, y que, óigame, no todas las formas de ganar dinero son válidas. Por eso me alegra estar aquí, porque hemos dicho dos cosas de las que se ha discutido poco. Uno, que este plan de recomponer el valor inmobiliario de los espacios urbanos para beneficiar a una familia, o la modificación, que es una de las tantas modificaciones previstas en la zona colonial, pero que prevé alterar las características del Parque Colón, constituyen una agresión para toda la población, constituyen un engaño desde el punto de vista urbanístico y un crimen desde el punto de vista ambiental. Pero es una barbaridad que se quiera alterar aquello. Se supone que es una zona colonial, hay que preservar el entorno, las condiciones. Tú no puedes variar esto por un mero interés económico o un proyecto económico. ¿En beneficio de quién? ¿De uno, de dos o de tres? En perjuicio realmente de la memoria histórica. Pero por favor. Pero además todo esto son sorpresas para la población. El hecho de que esto se discuta un poco a espaldas de la población
nos obliga a airear estos temas. Si se discute, si acaso, a espalda de la población, se discute a espalda de todo el mundo, porque, por ejemplo, y no hemos hablado, bueno, aquí no hemos tratado ese tema, de aquel lado, la terminal que están haciendo. Bueno, sí, que los guagüeros hay que organizarlo, pero llevarse medio parque y meterle eso al centro de una comunidad. Sí, pero me permito decirte lo siguiente. Aquí y en este programa analizamos eso detalle a detalle. Sí. Yo recuerdo que analizamos el proyecto, vimos todo. No, lo que yo quiero decir es que lo analizaron los que estaban con el proyecto, pero hay 50.000 prohibiciones y mandado a aguantar eso, y sin embargo... No, eso se hizo sin estudio de impacto ambiental, y cuando se denunció ya en un tribunal, el ministro de Medio Ambiente, en un acto de prevaricación, se inventó un estudio que no era real, firmó un documento para hacer creer en el tribunal que había un estudio ambiental. El tribunal ordenó detener eso. Y siguieron. Y ellos siguieron. Se volvió al tribunal y el tribunal, porque ellos apelaron y el tribunal ratificó. Y cuando de nuevo apelan, ya en el Tribunal Superior Contencioso vuelve y ratifica la prohibición. Y ellos han continuado como si no hubiera una decisión del tribunal. Pero peor aún, lo grave de todo esto es que estas soluciones no son tales. Además de hacer el daño, además de comerse las leyes, eso es profundamente ineficaz a los fines que están siendo declarados. No, y perturbador al entorno, a la comunidad que vive en esa zona por ahí. Eso es una barbaridad, que realmente haya decisiones, porque eso son decisiones de Estado, no consensuada con la comunidad. No, y sobre todo, fíjate, con los gobiernos de la ciudad, nosotros hemos aumentado hoy las salas capitulares, son pequeños, parece Senado, tenemos muchísimos regidores cobrando muchísima plata, pero esas salas capitulares son los espacios más opaces y menos transparentes posibles. Sí. Bueno, es que desde la del distrito hasta la de otra. En todo el país, los mecanismos de decisión territorial están permeados por la politiquería y la política. La politiquería y los negocios. La politiquería sirve a intereses y a negocios, y en ese sentido, lo que debería ser el poder social local, que en la primera constitución, en la constitución duartiana, aparecía como el más importante, que era el poder comunitario, el poder municipal, era el poder antes de la gente. Antes eso prevalecía porque se buscaba a representantes, a historiadores, a prestantes. Ahora no, los regidores no cobraban. No cobraban, eran representantes de la sociedad que prestigiaban las posiciones, y para eso se llevaba allí. Sí. Ahora es al revés. Ahora los intereses políticos, económicos, buscan a sus representantes para que hagan negocio desde allí, y lo pervierten todo, lo prostituyen todo. Pero ese es un poder que hay que rescatar. Una de las situaciones importantes es cuando tú analizas en Santo Domingo Este el plan estratégico del municipio, tú descubres que no hay una política definida hacia las áreas verdes, a pesar de conocer la realidad. El área ideal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de área verde por habitante, debe estar alrededor de 13 metros cuadrados. En promedio, en las grandes ciudades de América Latina es 5 metros cuadrados. El óptimo en España es de 14 y en Estados Unidos es de 15 metros cuadrados por habitante. Para que en Santo Domingo Este la relación es inferior a 1. Por lo tanto, nosotros requeriríamos, para llegar a 5 parques como el que están destruyendo. Entonces, en vez de destruirlo, tenemos que ampliarlo. Porque la situación real de la disponibilidad de área verde por habitante nos dice que es crítico. Los espacios, cada vez espacios verdes, cada día son menos. Exacto. Y eso, como eso del Mirador, que era un crimen, cercenarle 70.000 metros es una barbaridad. Además, un irrespeto a quien se le ocurrió eso, realmente. Preservar eso y hacer una serie de parques por ahí, que lo más que se ha estado es cada vez cercenando. Si usted quiere ampliar una calle, usted sabe que saque vehículos. Mira, y los 3 grandes parques urbanos del Gran Santo Domingo están bajo ataque, porque está el Mirador, tenemos el Mirador del Este, pero tenemos el del Mirador del Norte, que también ha tenido una serie de problemas. Por lo tanto, yo creo que hay un elemento positivo para que hablemos de algo bueno. Yo creo que la reacción unánime de la ciudadanía,
La primera vez que yo veo a los mismos partidos que se están matando ahora por diversas cosas, insultándose mutuamente, todos coincidieron, incluyendo, a pesar de que quien hizo la declaración es del comité político del partido de gobierno, al interior de su propio partido y de su propio bloque apareció gente con una defensa radical y tuvimos defensa de todos los sectores de la sociedad. Esa unanimidad alrededor del parque habla positivamente del avance de la conciencia ambiental en República Dominicana. Creo que todavía es un avance insuficiente, pero está implicando una alerta. No es verdad que pueden inventar. Por eso, un tema tan sensible como ese, que era de rápida comprensión, sirvió para tapar temas de mucho más complejidad, de altísima importancia, pero que no son tan entendibles por el promedio de la población, aunque golpean su vida y su economía en cada hora de su vida. Bien, las gracias a Luis Carvajal, que ha estado con nosotros, reconocido ambientalista. De eso, como diría el padre Abelino, seguiremos hablando. Es un tema que no se puede engavetar. Hay que mantenerlo latente, sobre el tapete, para tratar de sacudir a los que quieren realmente salirse con la suya o que viven permanentemente amenazando a los mejores intereses. En este caso, los intereses medioambientales, una barbaridad, una barbaridad. Gracias, Luis, nos vamos, nos vemos. Esta noche a las 11:30, como siempre, vamos a repetir esta conversación hoy con el ecologista Luis Carvajal.